Instituto Bíblico y Teológico Interdenominacional Kedushá. Somos una institución académica con el objetivo de informar, formar y transformar al estudiante con las investigaciones sobre la Biblia, la teología académica, la arqueología bíblica, la filosofía y la historia, con los grandes expertos que forman parte de este proyecto. Comparte y suscríbete en nuestras plataformas virtuales. Bien, con todos, bueno, espero que se vean, esté claro. Y vamos a empezar nuevamente. Saludos a la institución, el Instituto Bíblico y Teológico Interdenominacional Kedushá, a su director general, Elías Zanik. Y esta vez nos vamos directamente con la segunda clase, que va a estar muy bueno, muy interesante, ya que el tema, la serie, se llama El origen de Satanás. Ya saben que mi nombre es José Romero, soy de la línea de la teología crítica y tengo conocimientos también de, ya saben, ¿no? De historia, de geografía, de las ciencias bíblicas, ¿no? Como se dice hoy en día. Devoramos libros, como se dice, ¿no? De temas de investigación. Entonces, este sería el tema. Lucifer, Lucifer en Isaías 14. No se olviden de algo que es muy, muy importante, es pues quién es Isaías. Antes de entrar a esta segunda clase, no se olviden de algo, que estas atmósferas, estos ambientes, son ambientes de línea académica. Esto significa que el tema de la espiritualidad y el tema de la religiosidad sale por un momento. No es lo mismo estar parado en un púlpito que estar enseñando en una atmósfera académica, ¿no? En un púlpito, comúnmente las enseñanzas son más de línea ética, espiritual, moral. Las personas siempre quieren escuchar palabras frescas, nuevas, que le renueve el espíritu. Aquellas personas que estén un poco atormentadas de espíritu o decaídas, entonces van a estos lugares, ¿no? Los centros religiosos, todos, ¿no? De alguna manera. Pero estas áreas, estos ambientes, es como si usted estuviese, digamos, sentado en una universidad o en una aula de línea académica, donde cuando se hable acerca de estos temas y por ahí no le va a gustar alguna frase, digamos, en particular, entonces pedimos que la persona sea un poco tolerante, que tenga esta actitud de querer aprender. Y nosotros también de nuestra parte vamos a poner este espíritu inteligible, ¿no? Es decir, una enseñanza inteligible es una enseñanza de fácil entendimiento, ¿no? Algo sencillo, básico. Entonces, si el tema es, como vimos, Lucifer en Isaías 14, lo primero que uno tiene que preguntarse es, bueno, ya, en la primera clase nosotros vimos un cuadro espectacular donde estaba dividido en el preexilio, el exilio y el posexilio diferentes doctrinas. Por ejemplo, el tema del infierno no aparece en el Pentateuco, no aparece en el preexilio, pero fue inculturizado o aculturizado por el mundo helenístico, es decir, la cultura griega. Ahí hay una idea de el inframundo, ¿no? El Hades, ¿no? Era el lugar y también era el dios, ¿no? El dios Hades y el lugar también se llamaba Hades. Por otro lado, el tema del Satán, también vimos que en el preexilio no había una idea de un ser, es decir, la característica de Satanás, ¿se acuerdan cuál era? ¿Se acuerdan de la palabra, la carga semántica, ¿no? ¿Qué es lo que significa una palabra? No existía, ¿no? Bueno, entonces tendríamos que saber ubicar ahora a Isaías, ¿no? Porque uno lee Isaías
pero uno académicamente o históricamente no sabe quién es Isaías, cuántos son, ¿no? Porque ya que uno dice, bueno, pues es uno, pues no, ahí dice Isaías, 66 capítulos, pues es uno. Pero vamos a ver que no, vamos a ver que incluso pueden ser hasta cuatro, pero la academia por el momento tenía tres Isaías. Y últimamente se está hablando de un tetra Isaías, ¿no? No de un trito Isaías, sino tetra de cuatro. Entonces, esta información, como verán, no es una información, digamos, un tanto teológica o religiosa, sino es un poco histórica. Aquí entra un poco la filología, ¿no? No se olviden que la filología con L, ¿no? Tiene que ver con estudio de una lengua, etcétera, ¿no? Su trascendencia, su evolución, de ahí también sale la crítica literaria. Ya vamos a hablar un poco de todo esto. Así que manos a la obra, no se olviden, mente abierta ante todo para que puedan llegar a captar y entender qué es lo que sucede. En estos casos, los enfoques no son intrabíblicos, comúnmente siempre son extrabíblicos, ¿no? Tenemos que salirnos de la Biblia para saber cómo se formó la Biblia por dentro. Entonces, ¿quién es el profeta Isaías? ¿Qué necesitamos? Libros académicos. Por ejemplo, el gran filólogo Thomas Romer tiene un libro que se llama Introducción al Antiguo Testamento, muy bueno, muy recomendado, perdón, para aquellas personas que quieran saber cómo se formaron los libros, de qué trata, de qué años son, cuál es el contexto histórico, etcétera. Vamos a leer. Dice, contexto histórico, en este caso, del libro de Isaías, ¿no? ¿Quién es Isaías? Mire lo que dice. Isaías comenzó su ministerio en el año 734 antes de Cristo, durante la crisis Ciro-Efraimita, y su mensaje incluyó advertencias contra alianzas políticas con imperios como Asiria y Egipto. Hay que entender también, un pequeño paréntesis, de que muchos años el pueblo, o los judaítas o el pueblo judío había estado en manos de los egipcios, ¿no? A eso se le llama vasallo, que hay un imperio grande y hay un pueblo pequeño. El imperio grande le dice al pueblo pequeño, mira, yo soy muy poderoso, te puedo destruir. ¿Quieres que haga eso o no? Obvio, pues, ¿no? El pueblo vasallo va a decir que no. Bueno, está bien, no te voy a destruir, pero págame impuestos y listo. Voy a hacer como si nada. Si quiero, yo puedo anexar Judá dentro de mi imperio, ¿no? Y la política, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que ocurría en el mundo antiguo. Por muchos años, el pueblo judaíta estuvo, digamos, o había sido vasallo de los egipcios, Asiria, ¿no? ¿Se acuerdan también Neobabilonia, Persia, los griegos, los romanos, imagínense, ¿no? Después aparece el Imperio Bizantino y todo lo que usted conoce. Entonces ese es un poco el contexto, ¿no? Con los judaítas. Pero vamos a seguir. Dice, y enfatizando la confianza en Adonai, ¿no? Dios, Yahvé. La crisis dice que continuó hasta finales del siglo VIII y cada inversión del pueblo, perdón, cada intervención del profeta trataba de invitar a una política de retirada y confianza en Dios. Isaías es un libro complejo, ¿ya? Hay que marcarlo ahí, con múltiples ediciones, con mayor razón hay que marcar ahí, y capas de redacción que reflejan tanto las predicaciones originales del profeta como las interpretaciones y adiciones de escritores posteriores. La importancia teológica de Isaías en la tradición profética de Israel y su influencia en la literatura posterior es significativa. Bueno, entonces hasta aquí mi persona quiere que usted enfatice y se guarde esta pequeña idea, que el libro de Isaías es muy complejo, tiene múltiples ediciones y diferentes capas de redacción. Quiero acotar esto para que ustedes entiendan el mundo antiguo. Nosotros nos enojamos cuando la autoría de un autor o escritor, valga la redundancia, le atribuye su libro a alguien que no lo ha escrito, ¿no? Por ejemplo, yo puedo escribir una carta y le puedo atribuir esta carta a una persona como Moisés.
pero Moisés no la escribió. Entonces, mi mente, mi estructura mental occidental, grecorromana, es muy racional. Nosotros somos de la línea un poco racional, ¿no? Y de ahí la metodología en las universidades del siglo XVIII, que aparece la ilustración y se racionaliza mucho, ¿no? O sea, la racionalización a nivel académico aparece en esos siglos. Entonces la metodología está ligada a los cinco sentidos. Ya, tú dime lo que tú quieras, pero tengo que verlo, tengo que olerlo, tengo que mirarlo, ¿no? Todos los cinco sentidos plasmados. Todo es la materia. Demuéstramelo todo en la materia. Entonces ahí están todas las metodologías crítico-históricas y todo lo que tú quieras, ¿no? Ahí está. En el mundo antiguo, oriental, no era así. ¿Sabían ustedes que en el mundo antiguo, cuando cambiaba la situación política, militar, social del pueblo, de alguna manera aparecían ciertas leyes también? Entonces, eso también es muy importante y me gustaría que ustedes lo vayan resaltando, el tema del mundo antiguo, el mundo oriental. No, pero ¿cómo cambiaron? Es que ellos cambiaban porque era así, cambiaba la situación y cambiaba a veces incluso alguna ley que decían que lo había escrito Dios. Así es el mundo antiguo, así es la lógica oriental antigua, no es como la nuestra, no. Ellos trabajaban de esa manera, muy diferente a nosotros. Vamos a seguir leyendo. El libro de Isaías es uno de los más largos y citados del Antiguo Testamento, ¿no? Ya saben ustedes que tiene 66 capítulos y se encuentra en el corpus de los profetas posteriores. Isaías, cuyo nombre significa Adonai salva, ¿no? Dios salva. Yeshayahu, ¿no? ¿Se acuerdan? Irmi Yahu, ¿no? Se le llaman nombres teofóricos. Un nombre teofórico es un nombre que dentro tiene la partícula del Dios. Por ejemplo, Ezequiel, ¿no? Ese la partícula el, ¿no? De Elohim, ¿no? Yesha, Yahu, ¿no? Yahu el Dios y Yesha, que viene de Yasha, o sea, de salvar. Por lo tanto, Isaías en hebreo es Yesha Yahu, ¿no? Dios salva. Bueno, predicó en Jerusalén durante un periodo tumultuoso entre los años 735 al 700, cuando los reyes de Judá estaban atrapados entre Egipto y la dominadora Asiria. Por lo tanto, no se olviden que empezando el libro de Isaías, ¿no? Uno siempre se tiene que hacer las preguntas. Bueno, ¿y qué rescato pues de cada diapositiva? ¿No? Bueno, ya hemos dicho que va a rescatar usted de la diapositiva anterior, ¿no? Que la edición, la compilación, las capas redaccionales de Isaías son muy complejas. Eso es lo primero. Eso es lo primero. En esta parte, ¿qué vamos a rescatar? Bueno, ¿dónde fue escrito? Al comienzo, ¿no? Y te está dando el siglo 8 y te está diciendo entre Egipto y Asiria, ¿no? El contexto histórico de Isaías. Bueno, esto no lo vamos a leer todo, simplemente vamos a dar unas pautas y tiene que ver un poco con la estructura y el contenido del libro. Por ejemplo, dice uno, proto-Isaías, ¿no? Entonces uno dice, ah, pero proto es como primero, digamos, ¿no? Así como el protomártir, ¿no? Que tenemos ahí de Esteban. Proto-Isaías, o sea, el primer Isaías. Y uno dice, bueno, si dice primer Isaías, entonces habrá pues un segundo Isaías. Entonces, ¿de qué trata? Bien, ahora sí. En esta parte, vean que la academia, y escuchen bien, presten atención a esta parte, los profesionales, ¿no? Los más grandes, expertos en crítica histórica, literaria, crítica textual, en este caso la crítica literaria, ellos leen el libro de Isaías, ¿no? En este caso el rollo que estaba escrito en un lenguaje de hebreo antiguo. Ellos leen el libro, lo leen en su idioma original. Bien, ahora, cuando lo leen en su idioma original, se dan cuenta que parece que lo hubieran escrito tres, en este caso, ¿no? Ya hablamos que se está hablando de un tetra Isaías, pero en este caso nos vamos con la idea común que se vocifera en el mundo académico, que son tres Isaías, ¿no? Se le llama trito Isaías. ¿Por qué trito Isaías? ¿De qué trata? Viene la crítica literaria y mira el libro, lo observa, lo lee y se dan cuenta que hay tres tipos de literatura en Isaías. A eso se le llama la estilometría. La estilometría trabaja los estilos literarios. Leen el libro de Isaías y dicen, oye, pero fíjate aquí,
que hay un estilo literario que parece que lo hubiera escrito una persona, pero fíjate acá, ahora utiliza otras palabras, ya no las mismas, ¿no? Aquí en esta parte, en este caso, ¿no? Del capítulo 1 al 39, aquí utiliza una forma de expresarse, ¿verdad? Sí, pero mira aquí, mira a partir del 40. ¿Te das cuenta? Ah, ¿verdad? ¿No? Te dice, aquí utiliza otra forma de expresarse, ¿no? Como si lo hubieran escrito dos personas diferentes. Excelente, dice. Pero mira acá, hay otro estilo, ¿no? Oh, entonces hay tres estilos. Pero ¿qué significa racionalmente que hayan tres estilos entonces? Que lo escribieron tres personas diferentes. Ah, pero ahí dice Isaías, ¿no? Entonces le acuñaron todos a Isaías y así se quedó, como Isaías. Y fíjate bien los años. Aquí te habla de un tiempo, pero aquí de otro tiempo. ¿Qué tantos años ha vivido ese Isaías? ¿Verdad? Tienes razón. Entonces, hay tres Isaías con tres capas redaccionales diferentes o estilos literarios. En este caso se le llama la estilometría, ¿no? Es la línea que mira los estilos literarios. Trabaja aquí la crítica literaria. Y se dan cuenta que habían tres tipos de Isaías. Y allí está, se llama Proto-Isaías del 1 al 39. Ahora vamos a ver otro cuadro que nos va a ayudar un poco mejor. Y miren, ahí están los capítulos. Capítulos del 1 al 12 y hay una especie, digamos, de panorama, ¿no? Una conclusión de qué es lo que pasa. Vean, del 13 al 27 también, del 28 al 32 y del 33 al 35, ¿no? Ya saben ustedes que se va hasta el 39 y te van de alguna manera diciendo de qué trata cada secciones de capítulo, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama? Proto Isaías. ¿Y de dónde a dónde va? El proto Isaías es del capítulo 1 al 39. Entonces, eso es clave para nosotros. Vean ustedes, viene ahora un deutero Isaías, es decir, un segundo Isaías. Así como el primero dice, esta sección contiene los oráculos atribuidos al profeta del siglo 8 antes de Cristo y se puede dividir en cuatro bloques. Y ahí están los cuatro bloques. Mira, el segundo Isaías es del 40, es decir, del capítulo 40 hasta el 55, también conocido como el libro de la consolación de Israel. Esta sección comienza con un llamado a consolar al pueblo y está llena de promesas de felicidad. Contiene los famosos cantos del siervo, que describen a un siervo que sufre y muere para salvar a otros. Ahí está. Deutero Isaías, ahí están los capítulos del 40 al 48, ¿no? De qué temas habla, del 49 al 55. Ahí está. Bien. Entonces tenemos Proto Isaías del 1 al 39, Deutero Isaías del 40 al 55, y ahora nos vamos al Trito Isaías, que es del 55 al 66. Esta última parte se centra en la visión de Sión como centro de peregrinación de las naciones y retoma temas de las secciones anteriores con una nueva perspectiva de triunfo final de Jerusalén. Y ahí tienen ustedes los casi 10 capítulos, ¿no? ¿Verdad que abarca? El Trito Isaías. Bueno, ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice? Bueno, lo dice la academia, los expertos, en este caso el libro que nos da esta información de línea académica, que se llama Introducción al Antiguo Testamento, del gran filólogo alemán Thomas Romer. Ahí está. Bueno, ahí tenemos entonces el cuadro. Este es el cuadro anterior que nos va a servir a nosotros a sabernos ubicar aquí con los Isaías, mira, proto Isaías y dice del 1 al 39. Entonces yo digo, ¿dónde está el capítulo que nosotros vamos a analizar? El 14. Entonces pensamos y decimos, vamos a analizar Isaías 14. Está en el proto Isaías. Y yo digo, el proto Isaías, ¿dónde encajaría? Y vean ustedes este cuadro y vean este de acá. Vamos a intercambiar un poco con estos dos cuadros. Miren, esta es la conclusión de lo que acabamos de estudiar hace un momento. ¿Primer Isaías o proto Isaías? Y miren, del capítulo del 1 al 39 se escribió en el preexilio. Entonces yo voy a mi cuadrito de oro, reglas de oro, acá está mi cuadrito, ¿no? Mi fórmula matemática, Pitágoras. Me voy a mi cuadrito y yo digo,
Del 1 al 39 dice que es el preexilio, excelente preexilio. Entonces, ¿se acuerdan? La Torá del preexilio. ¿Cómo se tenía que ver al Satán? Como una actitud, ¿no? Es un tropiezo, es un obstáculo. Todavía no estaba formado la figura de Satanás. Y esto me va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo a la hora de yo querer hacer un tipo de exégesis, hermenéutica y todo lo que tú quieras. Este es el cuadrito que me va a ayudar. Entonces, como Isaías 14 es del preexilio, entonces no existe Satanás. Si no existe Satanás, lo que nosotros vamos a leer en el capítulo 14, no tendríamos que ir con con un anacronismo exegético, es decir, con una carga semántica de la idea de Satanás como un ser. No, ya no, pues no hay ese ser. Tengo que verlo de otra forma ahora. ¿De qué forma? Bueno, tenemos que estudiarlo. Y ahí está. Ahí tienen ustedes el trito Isaías, donde de alguna u otra manera la idea de Satanás se va formando, ¿no? Dice, se está formando la idea del Satán, pero ese es en el capítulo 40, en el exilio, ¿no? Y en el post-exilio ya existe la idea del Satán, porque no se olviden que viene comúnmente más por los persas, ¿no? Y el dualismo persa que influyó en los judaítas. Bueno, ahí está. Entonces, esto es una base, ¿no? Antes de yo leer incluso una versión, porque no conocemos quizá pues el idioma original, solamente tenemos las versiones. Bueno, ya saben ustedes que la Biblia de Jerusalén es una de las mejores porque tiene aparato crítico. La Biblia Canteras también es una de las mejores. También creo que hay parte de la Complutense, ¿no? De Madrid, ¿no? Hay los estudios, ¿no? Los que aportan. Y otro por ahí puede ser la Biblia textual, tercera edición, ¿no? Esas tres Biblias, digamos que son más académicas, ¿no? Se usa más en el ámbito académico, ¿no? La Biblia de Jerusalén, de Canteras y la Biblia textual. Un poco dando los datos para que vayan entendiendo. Listo. Entonces yo voy formando la base. Yo ya tengo mi base ya. Todo lo que yo voy a leer, toda la estructura mental occidental va a ir desapareciendo y voy enfocándome y voy ordenando cómo lo debo de tomar, ¿no? De eso se trata. Bien, aquí está pues el famoso Isaías 14. Y ya saben que en el capítulo, perdón, el capítulo 14, en el versículo 4 recién empieza. Y miren lo que dice, lanzarás esta sátira contra el rey de Babilonia. Dirás, ¿cómo cesó el tirano? ¿Cómo cesó el sobresalto? Ahí está la versión. Esta es la Biblia de Jerusalén. Y la tercera edición, creo que es esta. Y ustedes van a buscar su versión, sobre todo las mejores, ¿no? Las tres que ya se les mencionó. En el 14 está marcado precisamente porque ahí empieza, ¿no? Pero yo quise colocar, digamos, del 1 hasta el 10 para que ustedes puedan verlo. Y a partir de ahí empieza. Ahora, el tema es, ¿qué cosa es una sátira? ¿No? En hebreo esto es la palabra mashal, pero ¿qué es eso? Si yo ya sé el contexto, que tiene que ver un poco entre Siria y Egipto, perdón, el año, aproximadamente siglo 8, que hay tres Isaías y esto está dentro del proto-Isaías, miren, miren cómo vamos armando, ¿no? Y que no hay ningún Satanás aquí. Vean lo importante que es estudiar académicamente. Pero ahí dice una sátira. ¿Y qué es eso, no? Porque yo lo que voy a leer es una sátira. Bueno, ¿y qué es una sátira? Vamos a leer entonces. La sátira es un género literario. Listo, esto me va a ayudar mucho a la hora de yo entender el contexto. Utiliza la ironía, es decir, la burla, el humor y la crítica, pero miren, para ridiculizar y cuestionar vicios, comportamientos o situaciones de la sociedad política o cultura. Ya aquí ya me dio muchísima luz. Con todas las bases que tengo ahora tengo más luz todavía, porque me está diciendo que lo que yo voy a leer es un tipo de burla al comportamiento de alguien, seguramente no sabemos de qué. Claro, bueno, ahí dice, ya te dice que es el rey de Babilonia, pero es una burla hacia él. Y en una sátira se intenta ridiculizar. Por lo tanto, si yo ya tengo todos los datos que tengo, ya comienzo a tener mucho, pero mucha más luz
a la hora de leer lo que vaya a leer. ¿Por qué? Porque sabemos que si esto es un género literario, seguramente dentro de los géneros literarios están las figuras literarias, ¿no? ¿Se acuerdan? La prosopopeya, la metáfora, el símil, sinécdoque, hay muchísimas. Y yo lo que voy a hacer no es literal, entonces, ¿no? Yo lo que voy a leer, lo que yo voy a plasmar ahí, no va a ser literal. Yo no lo voy a entender literal, porque ya comienzo a entender cómo lo voy a leer de manera académica. Pero vamos a seguir leyendo. Su propósito es generar conciencia y reflexión en el lector, exponiendo las debilidades humanas. Excelente. Exponiendo las debilidades humanas. Entonces también subrayo ahí. Y sociales de manera mordaz y entretenida. A menudo se vale de personajes o situaciones exageradas, ¿no? En este caso se está hablando del rey, personajes. Y mira, un personaje que se le va a ridiculizar, eso es lo que dice, ¿ah? Aquí el artículo, se le va a ridiculizar y se va a exponer sus debilidades humanas. Ya bastante tengo aquí ya, aunque ustedes no lo crean, yo ya tengo más del 80% resuelto. A menudo se vale de personajes o situaciones para resaltar los defectos y contradicciones de la realidad. Entonces, alguien seguramente se cree la última Coca-Cola del desierto cuando saben que vamos a morir todos. Entonces, no tendría mucho sentido, ¿no? La idea. Y termina de esta forma. La sátira ha sido una herramienta poderosa en la literatura para denunciar injusticias y expresar disconformidad, dejando un legado de obras cuestionadoras e ingeniosas. Ya bastante, ¿eh? Y aquí que podemos subrayar, bueno, denunciar injusticias y expresar disconformidad. Ya con todo esto, ustedes agarran su cuadernito y van marcando lo que nosotros vemos que es más importante. Seguimos y hay un libro muy interesante, ¿no? Otro libro académico y otra filóloga, ella estudió filología semita. Ella estudió filología semita y el libro es de la editorial Trota, muy conocido, ¿no? Ahí está también el famoso Antonio Piñero, ¿no? Por ahí que los conocen. Se llama Historia de la literatura hebrea y judía. Entonces, como nosotros estamos hablando aquí, lanzarás esta sátira contra el rey de Tiro, pero yo quiero saber cómo voy a leer el capítulo. Esto no se lee literal. En los centros religiosos, esto se puede leer literal e incluso siempre hemos tomado la Biblia como que es histórica y literal, ¿verdad? Sin nosotros estudiar el contexto histórico, político, económico, el idioma, la literatura, todas estas disciplinas, cero, ¿no? Cero. Y es por eso que hemos caído en estos errores. Como la mente es poderosa, creemos todo de manera literal, ¿no? Y la trabajamos, creamos nuestra realidad, porque somos lo que pensamos, pues, ¿no? Pero si ya tenemos preparación, entonces ya vamos a saber abordar el tema, ¿no? Para eso son estas clases. Vamos a leer un poco. Dice, mashal o parábola, ¿no? Pero ¿por qué, no? Dice, el término mashal o parábola se utiliza como un medio exegético, miren, exegético, para explicar y aclarar las escrituras, ¿no? Ustedes deben de conocer que en el mundo judío están los midrashim también, ¿no? Los midrashim intentan armonizar estos pasajes tan oscuros, por ejemplo, para que me entienda. Se habla mucho de Caín. Luego se dice que Caín va a la ciudad y uno dice, ¿qué? A ver, un momentito, páreme un momento el auto. ¿Cómo que Caín? Si solamente eran cuatro, ¿qué pasó? Y luego se va a la ciudad. Bueno, ya no eran cuatro porque mató a su hermano. Y él se va a la ciudad. Y habían personas en la ciudad. ¿Y en qué momento nacieron ellos? ¿Y en qué momento aparecen ellos? Salvo que Caín, que en el mundo antiguo todos hayan vivido 1 millón de años. Bueno, la Biblia dice que vivieron muchos años, pero esos son números irreales, son números literarios. Y, ¿Y qué pasó en ese lapso? Bueno, no hay respuesta, ¿verdad? Entonces, las personas que lo leen todo literal, sin preparación alguna, entonces buscan, no, no, lo que pasa es que como vivían pues como tantos años, digamos 1000 años, ¿no? 900 años, ¿no? Vivió Adán, eh, 930, ¿verdad?
¿Y por qué 930? ¿No? De paso, ¿no? 930 porque le faltó el 70 para 1000. 1000 es el número perfecto de Dios, ¿no? Y 70 eso es lo que le faltó un poco de perfección a Adán, por eso se da, ¿no? Pero bueno, esos son otros temas. Y comienzan las personas a buscar el porqué de las cosas, sin saber, sin conocer cómo se trabaja en la literatura antigua, ¿no? Entonces los rabinos también, ellos ven todos estos casos y en esos vacíos, estas preguntas donde hay vacíos, entonces ellos entran ahí a llenarlo con un hueco. ¿Cómo se llama el hueco? Se llama Midrashim. No, lo que pasa que esto es lo que pasaba porque quien era su papá y su maestro era Shen, que por aquí, que por allá. Y comienzan ellos a decir una serie de cosas que para nosotros es un poco ilógico, porque claro, lo puedes explicar históricamente, pero no, pues, ¿no? Es el ámbito religioso y ahí usan el Midrashim y el Midrashim lo que hace es tratar de tapar estos huecos y armonizar la Biblia de un pasaje al otro, que tienen 500 años entre un pasaje al otro, hay como 500 años entre un libro y otro, pero quieres armonizarlo todo. Bueno, esos son los Midrashim. Acá te dice algo parecido a esto, algo parecido. Y dice, la parábola refuerza el valor de la exégesis rabínica mediante la armonización de textos aparentemente contradictorios, la relación de textos previamente no relacionados, la respuesta a preguntas del comentarista y la resolución de dificultades teológicas del texto. Bueno, seguimos avanzando, pero ya te está arrojando información. Para comenzar, resulta necesario ofrecer una aclaración terminológica, pues la palabra hebrea que hay detrás de mashal tiene múltiples significados y sinónimos, ¿no? Como hicieron la pregunta anterior. En este caso sería una palabra polisémica, ¿no? Polisémica significa que tiene varios significados. Entonces, detrás de la palabra sátira, en español, ¿no? Sátira, está el hebreo mashal. Y cuando vamos a buscar qué significa mashal, resulta que la palabra mashal es una palabra polisémica porque tiene muchos significados. Y aquí hay algunas, miren. Parábola, fábula, cuento, alegoría, sentencia, sátira. Ahora, ¿por qué está marcado sátira? Porque precisamente el género literario que nosotros los occidentales entendemos por sátira, ya lo hemos explicado, es como una burla. Ellos dirán, es una mashal donde se intenta burlarse. Sí, excelente, mi amigo Semita. Es una mashal donde intentan burlarse del rey de Babilonia. Bueno, ¿sabes cómo le llamamos nosotros? ¿No? Al género literario que se intenta burlar se le llama sátira. Ah, sátira la llaman ustedes, sí, ya viene de lo griego, ya saben ustedes lo que hay todo detrás, ¿no? Y también dice que es como un proverbio, un epigrama, máxima, etcétera, refrán. Todo esto significa. Pero nosotros vamos entendiendo que una sátira es una burla, es un mensaje, una narrativa de tono burlesco, que en hebreo se llama mashal. Listo, entonces ya tenemos un poco las bases y nos vamos a un enfoque gramatical. ¿Cuál sería en este caso ahora el enfoque gramatical, ¿no? Y vean ustedes el fondo de la diapositiva, ¿no? ¿Qué hace esa estrellita por ahí? Ya van a ver qué significa esto más adelante. Bueno, vean. Ahora nos toca el 14. ¿Se acuerdan que nos quedamos en el 10? Miren, lo voy a apuntar nuevamente para que... Aquí está. Isaías 14 del 1 al 10. Ve, ahí está el número 10 al final, ¿no? Donde dice, todos ellos responden y te dicen, también tú te has vuelto débil como nosotros, ya nosotros eres semejante, ¿no? Eso es lo que dice el 10. Bueno, entonces, después de todo esto, estos aportes, vamos con el 11. Y dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Bueno, desde aquí ya estamos mal, ¿eh? Si lo queremos leer literal, uno dice, ahí dice Seol, y Sheol es infierno, ¿no? Claro, es infierno, pero no te olvides el cuadrito, no te olvides el cuadrito del preexilio, que no existe el infierno, el infierno aparece con influencia griega, ¿no? Del Hades, ¿no? Ahí había un Hades, Hades era todo el lugar, pues, ¿no? Todo el lugar geográfico era el Hades, y adentro estaban los campos elíseos, los campos asfódelos y el tártaro, ¿no? La palabra tortura viene de ahí, de tártaro. Y en tres lugares. Entonces, cuando uno moría, le ponían una monedita
¿no? En el ojo, en el diente, y uno le tenía que pagar al barquero Caronte que te tenía que llevar por un río largo, un pasaje largo, y luego al final ibas y estabas al frente de jueces, ¿no? De tres jueces. Y ellos determinaban a dónde ibas tú según tu comportamiento. No que usted se portó súper bien. Oh, los campos elíseos. Usted se portó regular, ni bien ni mal. Ah, sí, regular, sí. Bueno, campos alfódelos. Y usted recontra mal, usted era malo. Entonces, usted se va al Tártaro, ¿no? Y ahí eran torturados y todo, ¿no? Entonces, y de ahí viene esa idea del Seol. Y de ahí vienen los judíos y ahí hay unas influencias con el infierno que tú y yo conocemos. Ahí dice, descendió al Seol, o sea, al inframundo hebreo. El inframundo hebreo, nada que ver con la carga semántica de infierno que tú y yo conocemos, ¿eh? Por si acaso, nada que ver. El inframundo hebreo iban buenos y malos, y no era un lugar de tormento. Cero. Es más, ninguna cultura de esa época tampoco tenía la idea de un infierno como lugar de tormento. Eso aparece después. Y mira lo que dice, que descendió al inframundo hebreo, al Seol, ¿verdad? Que en hebreo es Sheol y su raíz es Sha'al, que es preguntar. Así que Sheol es la gran pregunta de a dónde vamos, ¿no? Y a dónde vamos, ¿qué hay más allá, ¿no? Eso significa Sheol, el inframundo. Y dice que descendió tu soberbia. Ahora yo te pregunto, ¿tiene sentido entenderlo literal? ¿Cómo que mi soberbia desciende al cielo? Bueno, bueno, qué bien, ¿no? Qué bien que mi soberbia se vaya al infierno, pero yo al menos me quedo acá, que vaya mi soberbia. Entonces no tiene sentido leerlo literal. No sé si van entendiendo. Leerlo literal esto para morirse porque nadie lo va a entender así. ¿Cómo pues mi soberbia descendió al Seol, pero mi orgullo se quedó aquí o qué? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, esto es literatura. Acá hay ropajes literarios, no es literal. Algo de lo que tenemos que aprender es, no hay que leer las cosas literales, ¿no? Antes una preparación previa para saber cómo abordar el capítulo. Y luego dice, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusano te cubrirán. Y aquí viene el meollo del asunto. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Bien, carga semántica occidental. ¿Qué es Lucero, hijo de la mañana? Satanás, pues, porque ahí dice Lucifer. Oh, Lucifer, ¿no? Cortado fuiste. Esto está hablando, pues, de Satanás, de la pelea cósmica que hubo en el cielo y lo botaron, lo arrojaron a la tierra. ¿De qué habla eso? Oye, ¿y dónde dice Satanás? Porque tú y yo, con la clase anterior, ya sabemos cómo está escrito Satán, ¿verdad? La Shin, la Ted y la Nun Sofit, ¿no? Satán. Ya sabemos que son tres letritas, ya le hemos identificado. Y a la izquierda, a ver, esos dibujitos, hay una G y una Yud, una Lamed y otra Lamed. ¿Dónde están esos tres dibujitos del Satán que vimos en la primera clase? No hay, no existe. Si no existe, entonces, ¿por qué dicen que es el Satán para empezar? Si ahí no dice. Claro, dicen que es el Satán por la carga semántica de la idea del Satán, ¿no? Que hubo una lucha cósmica y fue arrojado. Y aquí te dice algo parecido. Pero ahí dice en hebreo Heilel. Ahora, ¿qué es Heilel y cuál es su raíz? Para saber qué está funcionando aquí. Y ahí dice Heilel. Significa lucero de la mañana. Heilel es lucero. Pero refiriéndose a qué? Lucero. Ahora, ¿cuál es la raíz de Heilel? Halal. ¿Y qué es halal? Bueno, también es una palabra polisémica, como verán, entre muchas, ¿no? Hay muchas palabras, pero miren entre ellas el contexto, ¿no? Hay que ver la palabra y el contexto para saber cómo funciona la palabra en el contexto. Y dice que es brillar, encender, gloriarse, resplandecer, miren. Es decir, la raíz de Heilel es halal y halal es resplandecer, brillar. ¿Y qué es Heilel? Lucero. ¿Se dan cuenta? Entonces tiene sentido. Ahora, ¿qué lucero y qué brillar? Si uno dice que esto es Satanás, ya desde aquí ya estamos con problemas ya, porque Satanás es el gran lucero de la mañana. Satanás es el que brilla. Satanás es el que resplandece. Y a mí no me enseñaron eso. Esto ya va contradiciendo. Acá hay una contradicción, ¿no? Esto genera una dicotomía teológica del Satán
ah, digamos, occidental, ¿no? Para no dar nombres de religiones, pero es la idea, ¿no? Entonces, de aquí ya empezamos mal ya. Aquí ya empezamos mal. Con todos los datos que estamos dando, con todas las bases, ya empezamos mal. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros vemos pues el diccionario o la concordancia logos calogos, ¿se acuerdan que también dimos estas herramientas, ¿no? De web, en la web. Y dice Isaías 14:12, ¿no? ¿Cómo caíste desde el cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y ahí está las mismas palabras que aquí, el cuadrito, ¿no? Estas cuatro palabras, ¿no? La Hei, la Yud, la Lamed y la Lamet, que significa Heile, ahí está. Igual, esas cuatro letras le van a dar al numerito, ¿no? Al 1966 le van a dar y le aparece ahí la palabra Heile y dice que es lucero, ¿no? Lucero. Y luego le damos ahí al numerito, ¿no? Y nos aparece la raíz que es halal y ahí tienen lo mismo anterior, ¿no? Entonces, corroborado que ahí aparece. Bueno, ahora tenemos que entender nosotros ahora qué cosa era para ellos, es decir, ya vamos a entrar al contexto histórico, ¿verdad? Vamos a ir entrando. ¿Y qué cosa era el lucero, pues, para ellos? ¿No? Voy a leerlo nuevamente. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Miren, hijo de la mañana. Entonces, esta expresión, hijo de la mañana, como un epíteto sería, ¿no? Para lucero. ¿Qué significaría? Dice, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, pero ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Entonces, es como una estrella, ¿no? Un lucero que ha caído, una estrella que ha caído, ¿no? Y todavía dice hijo de la mañana. Entonces, ahí yo me tengo que focalizar. ¿Qué cosa es esta expresión? ¿Qué significa? Vamos entonces a leer. Dice, hay una entidad que la gente antigua solía creer que era como un dios y se llama el lucero matutino o lucero de la mañana. Ah, ahora sí, aquí ya esto se pone bueno, ¿eh? Compre su popcorn bueno, no, ya no quiero recomendar soda, ¿no? Una agüita. Vamos a seguir leyendo. Es básicamente la estrella que ves en la mañana antes de que salga el sol. Sería 4 o 5 de la mañana, dependiendo. Es esa estrella brillante que sale a veces justo antes de que amanezca. Uno la mira, uno lo puede ver el día de hoy antes de que amanezca. Y resulta que esta estrella no es realmente una estrella, sino es un planeta llamado Venus. Lo interesante es que Venus, en ciertas ocasiones, aparece en el cielo antes que el Sol. Sin embargo, dice, no puede aparecer demasiado antes, ya que está más cerca del Sol que la Tierra. Entonces, Venus siempre está cerca del Sol en el cielo, pero cuando se encuentra en una parte específica de su viaje alrededor del Sol, lo suficientemente cerca de la Tierra y en el lado opuesto al Sol, es cuando lo vemos. ¿Cómo? Como el lucero matutino, la estrella de la mañana. Entonces vean ustedes que lo que habíamos leído lo podemos llevar al ropaje literario, ¿verdad? Como una metáfora, entonces. No se olviden de que el género literario de Isaías 14 es una sátira, ¿no? Es es un argumento, ¿no? Con un tono burlesco. Y dice, y lo voy a leer nuevamente, como el lucero matutino, la estrella de la mañana. ¿Qué era entonces la estrella de la mañana? Era ese planeta, bueno, era la luz o la estrella, el planeta Venus, la estrella, que aparecía antes que el sol. Es como que le estuviera dando la bienvenida, ¿no? O fuera la puerta al sol, anticipaba a la luz. Por eso, lucero de la mañana, ¿no? La estrella de la mañana. Ya voy entendiendo ya por qué se llama la estrella o lucero de la mañana y no lucero de la noche, porque es la estrella que aparece en la mañana antes que aparezca el sol. Entonces, más o menos uno dirá, puede ser 4 o 5 de la mañana, ¿no? Dependiendo, ¿no? De verano, etcétera, ¿no? Un poco la idea. Y ahí lo tienen. Y vean ustedes en la parte
de la derecha, en la parte inferior, ¿no? Ven como algo amarillito, una luz amarilla que va saliendo, ¿no? Claro, ahí está el sol ya, ¿no? Ya va a empezar a salir el sol. Y allá está la famosa estrella. Cualquier persona lo puede mirar dependiendo, ¿verdad? Cómo, cómo lo, en qué posición está usted en la mañana. Ahí está. Vayan mirando ustedes, pues ya saben que el sol sale del este a oeste, ¿no? Vayan mirando ustedes, ubíquense en la mañana y van a encontrar ahí a Lucifer, ¿no? Al lucero. Ahí está. Esa es la estrellita. Bueno, seguimos con el trasfondo histórico. ¿Qué les parece? Dos reyes, Sennacherib y Nabucodonosor II, son mencionados en relación con el lucero matutino en la Biblia. Sennacherib, rey asirio, no se olviden, se acuerdan los contextos históricos, ¿no? Conquistó regiones judías y deportó a muchos hebreos. Nabucodonosor II, rey babilónico, destruyó el templo de Jerusalén y exilió a los judíos, ¿no? Este era más malo. Ambos reyes fueron enemigos del pueblo judío y causaron mucho sufrimiento. El versículo bíblico relacionado con lucero matutino podría referirse más a Nabucodonosor, debido al odio que generó. Claro, ya le destruyeron el templo y ustedes saben que sin templo, digamos, es como si no estuviera Dios con ellos, ¿no? Las ideas antiguas, ¿no? Y ahí está el planeta Venus. Y vienen ustedes. Entonces parece que Nabucodonosor, el rey caldeo, fue incluso más odiado por los judíos debido a que destruyó precisamente pues el templo. Es probable que cuando Babilonia cayó ante los persas bajo el mando de Ciro II, los judíos interpretaran este evento como el cumplimiento de la profecía, ¿no? No se olviden que en el capítulo 13, bueno, al final vamos a ver un poco más el contexto para que aprendamos a abordar el capítulo 14, pero vamos a seguir. Aunque la sección del libro de Isaías que contiene esta profecía es llamada Proto-Isaías y podría haberse aplicado tanto a Sennacherib como a Nabucodonosor, la interpretación posterior se centró más en la caída de Babilonia, ¿no? Precisamente por el tema de ese rey, ¿no? Refiriéndose más a Nabucodonosor. Entonces, ahí ya tienen un poco el contexto histórico. Vamos a seguir leyendo para que vayan entendiendo ahora en otras culturas. Para entender mejor el tema, es importante estudiar las antiguas mitologías cananea y egipcia que influyeron en las creencias locales mucho antes de que los asirios y babilonios llegaran a la región. Es decir, esta idea del planeta Venus. Miren, en hebreo, la frase lucero, hijo de la mañana, se traduce como Helel ben Shahar. Ya van a ver ahora qué pasa con esos nombres. Belén ben Shahar. Helel, lucero, ben es hijo y Shahar es mañana, aunque la palabra Shahar etimológicamente viene también del Ugarit, ¿no? Miren lo que dice. Shahar era el dios del planeta Venus o el del alba en la mitología Ugarit, de Ugarit. Y ya saben que la cultura de Ugarit también pues influenció pues en la cananea, ¿no? Obvio. Una ciudad cananea que tuvo una gran influencia en la cultura hebrea. Esta deidad era similar a Shu, el dios de egipcio, ¿verdad? Quien también era el dios del aire luminoso y de la estrella matutina. Por lo tanto, vamos concluyendo que mediante la observación de las estrellas, todas las culturas, bueno, ya en este caso en estas particulares, observaron esa estrella que salía antes o aparecía antes que salga el sol. Y si aparecía antes que salga el sol, esa no era cualquier estrella, era una estrella muy importante. Tanto así que si la estrella va a darle la bienvenida al sol, entonces esa estrella no es cualquier estrella. Y de ahí la idea de que los reyes estén conectados con las estrellas y los dioses estén conectados con las estrellas. Así que seguramente el rey se hacía llamar, yo soy esa estrella, yo soy el que le da la bienvenida a la luz mayor, al sol, ¿no? Y así empieza
la observación de las estrellas, la mitología, y porque la mitología es, en este caso en particular, la mitología es un género literario donde las observaciones de la naturaleza, ¿no? Las hacen energías, ¿no? El famoso animismo. ¿Qué es el animismo? Que la montaña es un alma, la piedra es un alma y todo es un alma. Y toda alma, todo se mueve, todo tiene poder. Entonces, todas las almas son, de alguna manera, un tipo de Dios. Ese es un poco el contexto. Seguimos leyendo. La palabra Helel proviene del término hebreo halal, que significa espléndido o resplandeciente. Mira, y esto ya lo vimos, ¿no? En la gramática. Así que la traducción es correcta. Se hace referencia a algún ser importante, probablemente uno de los reyes conquistadores mencionados, que era un hijo resplandeciente de la mañana y que luego cayó en desgracia. Se trata del arquetipo divino de la primera luz, la entidad que por primera vez ilumina a los hombres. Mira, ya al observar la estrella viene la metáfora, ¿no? Ya viene el ropaje literario, ¿no? Ya viene la literatura. ¿Cómo lo puedo entender, ¿no? ¿Qué es esa estrella? Es la que ilumina a los hombres porque sale antes que el sol, ¿no? Algo así. Dice, siempre antes de la deidad solar principal. El rechazo judío hacia los conquistadores mencionados en Isaías y su aversión a las religiones cananea y egipcia hicieron que la estrella matutina tuviera un significado malévolo con el tiempo. Bueno, aquí también hay que hacer un paréntesis porque en realidad el judío ha desmitologizado muchos de los eventos de sus culturas y esto es, vamos a decirlo así, es como un evento único, ¿no? Para que se entienda, ¿no? Ellos lo han sofisticado. En el mundo antiguo, ustedes saben, ¿no? Que había sacrificios de humanos. Entonces viene el judío, el hebreo, y dice, no, sacrificios de animales, dicen, ¿no? Y así, en el mundo antiguo se adoraba a la naturaleza. El pueblo judío, no. Nosotros adoramos al creador de la naturaleza. En el mundo antiguo se adoraba a Dios, tenía imagen. Y los judíos todo lo evolucionaron para bien, o sea, desmitologizaron todo eso. Hay un proceso ahí muy interesante, que por cierto son únicos, ¿no? La profesora Cristina Yale de la perdón, la profesora Cristina Ice de la Universidad de Yale lo dice, ¿no? Dice que el pueblo judío ha desmitologizado y ha evolucionado y ha sofisticado todas las religiones al ir creando de alguna manera el monoteísmo, ¿no? Bueno, puede ser por influencia, pero ha ido desmitologizando. Entonces, Dios, ¿qué dicen los judíos? No, el creador del universo no tiene forma, no se le puede representar. Entonces, imagínense todo lo que ha evolucionado gracias a los judíos. Una cosa tremenda, ¿no? En la Biblia, ¿no? Pasa por toda esta evolución. Y eso es un poco lo que vamos a ir viendo. Una literatura hebrea que ahora va a rechazar esta idea de que, tú te crees ese Dios, ¿no? Ahora vamos a ver qué va a pasar contigo, digamos, ¿no? Vamos a seguir avanzando. Otro aspecto del mito trata sobre la idea de querer ser más poderoso que el dios hebreo, Adonai, ¿no? Yahvé. Esta idea se fortaleció gracias a un evento astronómico y a un pasaje del libro de Isaías que habla sobre alguien que quiere ser más grande que Dios. Entonces, fíjense cómo la historia, la gramática, la literatura, mira todos los enfoques que estamos viendo, solamente para entender un capítulo e incluso una palabra nada más, ¿no? Una frasecita. Aunque inicialmente se refería a reyes terrenales, con el tiempo se convirtió en la idea de una entidad malévola que quería ser superior a Dios. Esta idea se popularizó y fue utilizada por las autoridades religiosas, ¿no? Este es el proceso esta es la metamorfosis que va a ir sufriendo la desmitologizar la idea de los dioses de Ugarit, ¿no? Es un poco la idea. Tú has dicho en tu corazón, miren lo que dice, ¿no? Tú has dicho en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, hasta las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el mundo, en el monte de la asamblea, en las regiones más distantes del norte.
cuando uno lee esta perícopa, ¿no? Esta parte dice, tú has dicho en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Y entonces uno dice, bueno, ya con todo este estudio, esta es una metáfora, ¿no? Hasta las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en las regiones más distantes del norte. Y cuando uno va entendiendo, uno dice, miren, vamos a seguir con el tema ahora de Lucifer, ¿no? Y la Septuaginta, como lo ha traducido. Miren, el término Lucifer en la tradición judeo-cristiana surgió de las sucesivas traducciones de la Biblia. Se originó en la Septuaginta, una versión griega de los textos hebreos donde se tradujo un versículo de Isaías como Eos, que significa la diosa griega de la aurora. Mire, esto lo vamos a ver más adelante en las conclusiones, ¿no? Más adelante dice conclusiones finales y vamos a entender mucho mejor cómo todos los dioses, en este caso, bueno, Ugarit, los griegos, los romanos, todos los dioses tenían el nombre de esa estrella, pero obvio dado al nombre de ellos, ¿no? Fósforos, Eos, Lucifer, etcétera, ¿no? Lo vamos a ver, bien interesante. Y dice, esta traducción fue parte de un proyecto ordenado por Ptolomeo II Filadelfo, al rey de Egipto, para agregar los textos hebreos a la biblioteca de Alejandría, ¿no? Ya saben ustedes que esto ocurre en el siglo III, el tema de la Septuaginta, dura muchos siglos, por supuesto. Y ahí tenemos un poco de dónde aparece la palabra Lucifer. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, siglos después, el Papa Dámaso I encargó a San Jerónimo, ¿no? Uno dice San Jerónimo, el latín, ¿no? Traducir la Septuaginta a latín vulgar, conocida como la Vulgata latina, ¿no? En el año 382 ya después de Cristo, ¿no? Siglo IV. San Jerónimo tradujo el versículo usando el término Lucifer, que significa portador de luz. Entonces no hay nada malo. Miren la connotación, todavía sigue buena, ¿no? De alguna manera sigue buena, sigue siendo un portador de luz. Y Lucifer, digamos que no tenía tanto esa connotación de Satanás. Dice, al combinar lux con fero, portador, ¿no? O sea, portador de luz. Así el versículo se refiere a Lucifer, el dios romano de la aurora. Y a la derecha, que no lo voy a leer porque me voy a confundir ahora con la palabra desmitologizar, ¿no? Aquí está en latín, ¿no? Y ahí aparece la palabra comodo sesidisti de caelo Lucifer, ¿no? Otro dicen Luciferum, ¿no? Y ahí está. Ahí está el versículo de Isaías en la Vulgata, en latín. Y aparece la palabra Lucifer. La pregunta es, ¿qué connotación tendría, ¿no? Lucifer, con todo lo que vamos estudiando. Esto lo vamos a ver más adelante como una conclusión. ¿Quién era Aurora en la mitología romana? Era la deidad que personifica el amanecer, equivalente al griego Eos. Es una mujer encantadora que vuela a través del cielo para anunciar la llegada del sol, llevar la luz, el entendimiento a los humanos. Y cuando uno va leyendo, uno dice, tengo que conectarlo todo, ¿no? Resulta que va a llevar la luz y el entendimiento a los humanos. Yo te pregunto ahora, ¿quién es el que luego lleva la luz y el entendimiento humano? ¿Ve? Jesús, pues, ¿no? Claro, Jesús. Entonces, por eso yo digo que el tema de la mitología y qué significa y cómo el pueblo judío ha ido ah, sacándolo, ¿no? de la rama para quedarse con el monoteísmo, ¿no? Un solo Dios, no es corpóreo, etcétera, ¿no? Es el creador, no tiene imagen, ¿no? Es un poco la idea. Pero vean ustedes las características de los dioses, cómo esto luego es acuñado al famoso Jesús, ¿no? Miren, en los primeros siglos del cristianismo, la estrella de la mañana no siempre se consideraba como algo maligno, pero claro, porque ya lo hemos estudiado, ¿no? Eso no tenía una connotación mala. Ya después viene el judío, el hebreo, y lo hizo malo por burlarse del rey de Babilonia, ¿no? Dice, en el texto original
se usa la palabra griega. Ah, perdón, no leí esta parte. Dice que esto está en el Nuevo Testamento y dice que dos veces está mencionado en el Nuevo Testamento y uno dice, ¿dónde, no? Bueno, dice que la palabra fósforos, que significa el que da luz, equivalente a Lucifer en latín. Eósforos, que era el dios griego de la luz del alba, es decir, el que trae la luz o el portador de la aurora, respectivamente. Miren, está en Pedro y en Apocalipsis, ¿no? A la izquierda dice, Eóforos es una palabra griega que se traduce como el que trae la luz o el portador de la aurora, ¿no? O sea, el portador de la luz, ¿no? Aurora, luz. En la mitología griega se refiere a Eósforos, el dios de la luz del amanecer, que es el equivalente al dios romano Lucifer. Ya cuando uno dice el dios romano Lucifer, interesante, ¿no? Eósforo es conocido por anunciar la llegada del sol y el nuevo día, trayendo consigo la luz del amanecer. Y ahí está la derecha, pues, ¿no? También tenemos la palabra profética, que es aún más firme. Hacéis bien en estar atento a ella, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que aclare el día y el lucero de la mañana se levante en vuestros corazones. Y ahí está, el lucero de la mañana, ¿no? Interesante. Y el otro está en Apocalipsis. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, ya aquí el famoso Jesús o Yeshua, él se atribuye el epíteto. Por eso que yo les digo a ustedes que es muy interesante cómo se desmitologiza, ¿verdad? Es un poco la idea, ¿no? Vayan ustedes entendiendo, ¿no? Enciclopedia judaica ahora, ¿no? Aquí se pone un poco más difícil la cosa. El nombre Helel Ben Shahar se usa en la profecía para comparar al rey de Babilonia con la estrella de la mañana, sugiriendo su orgullo y caída. Esta narrativa se inspira en mitos estelares babilónicos y egipcios. Mira todo lo que hemos visto, ¿ve? Corroborado. En la antigüedad, las estrellas se consideraban seres vivos. En realidad, el día de hoy también, pero no dioses, ¿no? Seres vivos porque toda la energía pues, se mueve, todo está hecho de energía, ¿no? Dice, la gente de Canaán conocía este mito, como se ve en la leyenda del monte Hermón, sobre la caída de ángeles liderados por San Hasai y Hazael. Más tarde, el mito de Lucifer se asoció con Satanás, quien fue arrojado del cielo por su arrogancia. Bien, ahora ahí dice, más tarde el mito de Lucifer se asoció con Satanás. Esto es un preámbulo, escuchen bien, es un preámbulo a la tercera clase. La tercera clase, ya lo habíamos dicho en la primera clase, que la tercera clase es una clase tremenda, es un boom. ¿Por qué? Porque en la clase número 3 es la que te dice cómo se formó esa idea de Satanás, qué hicieron los judíos y digamos, cuántas historias se creó de Satanás. Aunque ustedes no lo crean, se crearon 3 historias de Satanás, allá en la pelea del cielo y todo lo demás. Y ellos fueron los que influenciaron y luego aparece eso en el cristianismo, ¿no? Y hoy en día esto es para denunciarlo incluso, porque uno dice, ¿no? Oye, miren los cristianos cómo andan creyendo que Isaías es Lucifer, es Satanás. Se pasan, ¿no? El cristianismo, dicen algunos, ¿no? No, se pasaron de la raya, ¿cómo? Eso está mal, ¿no? Así dicen, pero lo que no te dicen es que es un invento judío. Eso es un invento judío. No es un invento cristiano, mentira, que el cristianismo no tiene nada que ver. El culpable son los judíos. Pero a veces los judíos se hacen de la vista ciega, ¿no? Y de la historia te agarran lo que quieren, digamos, ¿no? Para precisamente decirles que ustedes cómo pueden creer en Satanás y cómo pueden creer en todo eso. Y uno que conoce, ustedes que ya conocen, ya le pueden decir a ellos, ¿no? Oye, pero mi hermano, ¿con qué autoridad me hablas? Si eso se creó en la literatura intertestamentaria, ¿no? Es más, aquí está la clase, y pum, le mandan esta clase para que se caiga de espaldas el judío que los acusa. Bueno, ¿se acuerdan que teníamos al famoso Thomas Romer? Bueno, ¿y qué dice Thomas Romer también al respecto, no? Dice, sobre la Septuaginta y la Vulgata, dice, en la traducción griega de la Septuaginta,
El término hebreo fue traducido como eósforos, que significa portador de la aurora. San Jerónimo, en su traducción de la Biblia al latín, conocida como la Vulgata, utilizó la palabra Lucifer, que significa portador de luz o estrella de la mañana. En el cristianismo primitivo, los padres de la iglesia comenzaron a interpretar esta caída de la estrella de la mañana en un sentido espiritual y moral, relacionándola con la caída de Satanás. Pero no fue el cristianismo el que lo inventó. Claro, ellos lo heredaron, por supuesto, ¿no? Ellos lo continuaron, por supuesto. Ya el judaísmo ya lo cambió, ¿verdad? Ya evolucionó, entre comillas, ¿no? O involucionó, como tú quieras. Y digo, por la connotación de evolucionar, ¿no? Supuestamente es algo para bien, algo que cambió más adelante, ¿no? Bueno, cada uno que tome la palabra involucionar o evolucionar como guste, ¿no? Simplemente que aquí te está dando a entender, y es correcto lo que dice, por supuesto, ¿no? Porque está dentro de la historia también, ¿no? Y te dice de que basándose en la descripción de la rebelión y caída de Satanás en textos como el Apocalipsis 12 y Lucas 10, 18, ¿no? Yo vi caer a Satanás como un rayo, ¿no? Y el tema del Apocalipsis. Dice, la conexión entre Isaías 14 y la figura de Satanás se fortaleció a medida que los teólogos cristianos buscaban explicaciones para el origen del mal y la figura del diablo. Este cuadro es rearchimega hiper importante para lo que va a venir en la tercera clase, ¿no? ¿Cómo se formó esta idea? ¿De dónde salió la idea de esta lucha cósmica, ¿no? Y cómo se elaboró, cómo se elaboró estas tres versiones que una aparece en el Nuevo Testamento. Una cosa espectacular, la tercera clase. Bueno, durante la Edad Media, la interpretación de Lucifer como un nombre propio para Satanás se consolidó en la teología cristiana. Escritores como Dante Alighieri en la Divina Comedia y John Milton en El Paraíso Perdido popularizaron aún más esta interpretación. Hay otro libro también, ¿no? Miren, puros libros académicos, historiadores, filólogos, literatos. Vean lo que dice este académico, Azurmendi, de Cuadernos Bíblicos número 23. Incluso usted lo puede buscar ahí en el Google y aparece, ¿no? Ponen ahí Cuadernos Bíblicos número 23, espacio PDF y aparece. Dice, en el contexto histórico y literario del libro de Isaías, este pasaje está dirigido originalmente al rey de Babilonia, utilizando la figura de Lucifer, el portador de luz, y vean, como una metáfora para describir su orgullo y caída. Entonces ya empieza a venir más luz, ya empieza a venir más luz a la hora que yo tenga que abordar y leer Isaías 14. Bien, la tradición cristiana posterior interpretó a Lucifer como una representación del diablo o Satanás, ¿no? Son autores diciendo casi lo mismo, ¿no? Por ahí vamos a escuchar casi lo mismo, ¿no? Vamos a escuchar casi lo mismo, pero son diferentes autores, ¿no? Para que ustedes vean y corroboren que todos los historiadores dicen lo mismo. Historiador que no lo diga, perdóneme, ¿no? Ese se desacredita inmediatamente, ¿no? Claro, porque estaría mintiendo, ¿no? Por el tema de los estudios, ¿no? Y la metodología, etcétera. Bueno. La tradición cristiana interpretó a Lucifer como una representación del diablo o Satanás. En cuanto a la evolución de Lucifer, este texto no detalla un desarrollo continuo, ¿no? Claro, no te dice exactamente cómo nace Lucifer y Satanás, no te dice, ¿no? Sino que se centra en la caída abrupta debido a la soberbia. La narrativa subraya la temática de la soberbia y la humillación divina como consecuencia de intentar usurpar el lugar de Dios. ¿Se acuerdan, no? Y tú quisiste subir a lo alto, quisiste tener el trono, ¿no? En pocas palabras, el rey de Babilonia se creía lo máximo, ¿no? Pensaba que no iba a morir seguramente. Esta interpretación es corroborada
en el análisis del texto que se encuentra en el archivo de Isaías 1:39, ¿no? Y ahí aparece el autor, donde explica que la imagen de Lucifer es empleada para ilustrar la caída de un poderoso, ¿no? Es decir, de un rey, que se había exaltado a sí mismo, pero fue derribado debido a su arrogancia. Entonces, esta última parte también tiene que enmarcarla para que a la hora de leer Isaías 14, ya mi estructura mental ya está trabajada ya. Entonces ya no voy a mirar en el pasaje al famoso Satanás que tú y yo conocemos, ¿no? Con la carga semántica occidental. No, ahora voy a ver ahí una literatura, un ropaje literario, una metáfora, una sátira, donde la caída de un poderoso que se había exaltado a sí mismo es derribado debido a su soberbia, ¿no? A su arrogancia. Mira, otro libro más de otro académico, Ulrich Bergers. ¿Qué nos dice? ¿No? Y también de la editorial Verbo Divino. Dice, en el capítulo 14 de Isaías se aborda una sátira dirigida al rey de Babilonia, que es considerada como una figura arrogante y tiránica. Y ese recurso literario, ¿verdad? De ser arrogante y bueno, y soberbio, es usado precisamente con esas expresiones idiomáticas que tú y yo encontramos, ¿no? Bueno, vamos a seguir leyendo. Este pasaje se interpreta a menudo como una denuncia de la soberbia humana y su inevitable caída. Además, el texto introduce la figura de Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz y que ha sido interpretado en la tradición cristiana como una referencia a Satanás. Este personaje es descrito como alguien que cayó del cielo debido a su orgullo y deseo de ser igual a Dios. Entonces, caer del cielo significa pues que ha sido desaprobado por Dios, ¿no? Algo así. Entonces, y ese es el ropaje literario. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tiene que ver con la soberbia humana y su inevitable caída, ¿no? Ese es el ropaje literario. La caída de Lucifer, o perdón, el propósito de esta sátira es subrayar la transitoriedad del poder humano y la soberbia, es decir, que el humano sí o sí tiene que morir. No es inmortal, pero este se creía el inmortal, ¿no? Esa es la idea. Mostrando cómo aquellos que se ensalzan a sí mismos serán finalmente humillados. La caída de Lucifer es una metáfora poderosa que sirve para ilustrar la consecuencia de la arrogancia y el desafío al orden divino. Espectacular, a mí me encanta esto, ¿eh? Aquí termina esta parte. La interpretación cristiana posterior asocia a Lucifer con Satanás, utilizando este pasaje para explicar el origen y la caída del diablo, aunque esta conexión no es explícita en el texto hebreo original. Esta descripción y análisis del capítulo 14 del libro de Isaías destaca cómo se utiliza la sátira para criticar la soberbia y la arrogancia de los poderosos. ¿Se dan cuenta? Interesante. Y cómo la figura de Lucifer se convierte en un símbolo de la caída por el orgullo. Y de ahí es que esta pasa, pues obvio, a entender que es el famoso Satanás. Entonces, hasta aquí esto está espectacular. Ahora vamos a ir terminando con el libro del verdadero diablo. Y aquí les tengo una noticia muy bonita. Si ustedes, si ustedes colocan esta dirección en Google, le aparece la página web donde en realidad está todo el libro. Todo el libro está ahí, desarrollado, pero con su link, ¿no? Sus títulos, etcétera, ¿no? Muy bonito. Por favor, apaguen su micrófono. Creo que alguien está activando los micrófonos. Por favor, vamos a leer ahora este libro, pero vamos a leerlo, el libro, ya no de forma histórica, gramatical, filológica, teológica, no. Vamos a leer esta parte y esta parte ya está conectada ya con el contexto ya. Este episodio, esta parte ya es más contextual, digamos, ¿no? Es hablando directamente del libro, ¿no? Miren, digamos lo literal, ¿no? Lo literal. Estimado Melvin, ¿no? ¿Qué está haciendo usted con el... Está rayando
Por favor, bórrelo. Ha hecho unas rayas, ahí está puesto a jugar el estimado. No, no quiere aprender, quiere jugar. Bien, una mención de Lucifer. A diferencia de términos como diablo, Satanás o ángel, el nombre Lucifer solo aparece en este capítulo de la Biblia y no los anteriores, una sola vez. Esto es significativo porque el término Lucifer ha sido históricamente asociado con Satanás, diablo o ángel caído, pero el contexto de Isaías 14 se refiere a un rey terrenal y el diablo no es un ser humano. Claro, hay personas que han llegado a los extremos de decir, no, pero el diablo tiene tanto poder que él puede ser un ser humano, dicen, ¿no? O sea, ya no saben qué decir ya, ¿verdad? Ante la verdad, digamos. Dice, no a una entidad sobrenatural. Está hablando de un ser humano que ha sido enterrado y que está en el Seol, ¿no? O sea, en la tumba, ¿no? El Seol es también sinónimo de tumba, ¿no? Cuando ustedes ven a Jacob, y dice, descenderé al Seol junto con mi hijo, lo que él está diciendo, para nosotros los occidentales, lo que él se está diciendo, no, déjame ir a la tumba, que entiérrame con mi hijo, ¿no? Esa es la, aterrizando la metáfora, digamos, ¿no? Lo que él te está diciendo es, entiérrenme con mi hijo, ¿no? Llévenme a la tumba, ¿no? Con mi hijo, ¿no? Esa es un poco la idea. Esa es la parte uno. Ya, dice, la parte número dos, dice, el autor con el tema del Edén, ¿no? El autor argumenta que Isaías 14 no está hablando del incidente en el jardín del Edén mencionado en Génesis, ¿no? La famosa serpiente con Eva, ¿verdad? Y ahí, ¿qué haría la serpiente ahí, no? Porque muchas personas creen pues que la serpiente representa a Satanás. Y yo puedo entenderlo porque Apocalipsis de alguna manera ya hace esas interpretaciones. ¿No? La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, ya los unió a todos, ya, ¿no? Ya los unió a todos. Pero no era así. En su análisis sincrónico, la serpiente tipifica, es una simbología muy profunda, ¿no? Significa la dualidad, el despertar de la conciencia. Eso es lo que tipifica la serpiente. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero vamos a seguir leyendo un poco. Si fuera así, ¿por qué pasarían miles de años antes de que se explicara lo que realmente sucedió en el Edén? Esa es una forma de cuestionar la interpretación común que asocia el pasaje con la caída de Satanás, ¿no? ¿Qué pasó en el Edén? ¿No? Y esto fue en el año 3000 antes de Cristo, ¿verdad? Escuchen bien, ¿ah? En el 3000 antes de Cristo estaba la historia de la serpiente, ¿no? Ya. Y en el 800, o sea, imagínense, 2200 años después, dicen que el que estaba en el Edén era Satanás, ¿no? Y aparece aquí, ¿no? Lo cual no tiene sentido. Y todos los 2200 años nadie sabía que ese era Satanás. Recién lo explican aquí. Isaías recién lo explica, ¿no? Entonces, hay un anacronismo también, ¿no? Hay. Bien. O discronismo también, ¿no? Discronismo. Lucifer, descrito de manera humana, el autor señala que el pasaje se describe a Lucifer, lucero hijo de la mañana, cubierto de gusanos y objeto de burla por parte de los hombres. Cubierto de gusanos significa pues de que está muerto, pues, ¿no? Ya saben, cuando uno muere, los gusanos se lo comen a uno, ¿no? Y no son los gusanos de la tierra, son los gusanos de nuestro bicho que tenemos en el intestino, por si acaso. Esto se interpreta como una indicación de que ya no tiene poder después de ser expulsado del cielo. Además, argumenta que si Lucifer tiene gusanos, esto sugiere que es humano y no un ángel. Esta interpretación contradice la creencia tradicional de que Lucifer es una entidad espiritual. Bueno, y es verdad. Vamos con los últimos tres argumentos o contraargumentos. Castigo por la arrogancia. Se cuestiona por qué se castiga a Lucifer por decir subiré al cielo si ya estaba ahí. ¿Se entiende o no se entiende? Se supone, y perdóneme, ¿no? Se supone que la idea es que hubo un conflicto, una lucha cósmica. Si hubo una lucha cósmica, ¿por qué dice Lucifer subiré a lo alto? Si supuestamente ya estaba ahí, pues, ¿no? Porque todo empezó arriba. Ahora, ahí también hay otra contradicción. Y la contradicción es, ¿cómo es posible que en el lugar más santo del mundo, del planeta Tierra, del universo, en el lugar, se haya creado el pecado?
Y uno dice, no, el pecado fue con Adán y Eva, ¿no? Dicen uno, ¿no? No, fue porque el primer pecado fue la rebelión pues de Satanás. Ahí en el cielo, ¿cómo? En el cielo, el lugar más santo, sí, ahí empezó el pecado. Entonces, otra contradicción más. Bueno, ya hay muchas, ¿no? Con eso, ¿no? Pero no es el tema, ¿no? Y luego dice, esto sugiere que su pecado no fue simplemente querer ascender al cielo, sino que se trata más bien de una manifestación de su arrogancia, ¿no? Y deseo de igualarse al Dios, ¿no? Subiré a los cielos es yo me siento Dios, eso es subiré a los cielos. Entonces sería un hebraísmo, una expresión idiomática, un semitismo. El castigo, dice, no se debe tanto a la acción en sí, sino a la actitud de orgullo y rebelión que representa. Quinto, lenguaje que sugiere humanidad. Se argumenta que el lenguaje utilizado en Isaías 14, especialmente en el versículo 11, donde se habla de la pudrición en el sepulcro, es más indicativo de la mortalidad y condición humana que de la naturaleza de un ángel. Esto se contrasta con la creencia de que los ángeles no pueden morir, como se menciona en Lucas 20:35. Por lo tanto, se sugiere que Lucifer no puede ser un ángel, sino más bien un ser humano, dada la descripción de su destino en el sepulcro. Y por último, sexto, nos dice, se señala que los versículos 13 y 14 de Isaías 14 tienen conexiones con Segunda de Tesalonicenses, que habla sobre el hombre de pecado. Esto sugiere que Lucifer puede estar apuntando a otro hombre, es decir, al rey de Babilonia en sus últimos días, en lugar de referirse a un ángel. Esta interpretación se basa en paralelismos entre diferentes pasajes bíblicos como Daniel, que parecen describir eventos o figuras similares. Bueno, y esta es la parte final. ¿Cómo podemos abordar con todo lo descrito, con todos los enfoques gramatical, histórico, teológico, filológico, contextual, con todos los enfoques que hemos estudiado? ¿Cómo podemos ahora leer recién Isaías 14, ¿no? Bueno, para empezar hay que leer también pues el 13, ¿no? Y mire lo que dice el 13. La profecía de Isaías sobre la destrucción de Babilonia revela un mensaje de juicio divino. Este evento será un día de terror y desolación, donde la ciudad de Babilonia será deshabitada y abandonada a su suerte. Se compara su destino con el de Sodoma y Gomorra, emblemáticas por su ruina total. Este anuncio advierte sobre las consecuencias del pecado y la iniquidad, recordando que ningún imperio está exento del juicio justo de Dios. Lean el 13 y listo, ya pueden recién empezar a leer. Mira, con todo lo que hemos aprendido, más o menos 1 hora y 20, solamente para que podamos recién leer un capítulo que nos vamos a demorar 10 minutos. 1 hora y 20 preparándonos para un capítulo de 5 o 10 minutos. Entonces, imagínense, ¿no? Eso es para que vean que los estudios académicos nos ayudan mucho, ¿no? Y ahí dice, en otra versión, te mofarás del rey de Babilonia. Miren, ¿no? Te mofarás, ya, aquí ya está, digamos que resuelto, por decirlo así, ¿no? Y dirás, el hombre poderoso ha sido destruido, ¿no? Hombre, el hombre poderoso, hombre, dice. Sí, se acabó tu insolencia, ¿no? Esta es nueva traducción viviente, ¿no? Pueden escuchar incluso en YouTube, pueden poner Biblia dramatizada y la Biblia dramatizada pueden poner ustedes nueva traducción viviente, ¿no? Y bonito el fondo, como lo dice, ¿no? Muy interesante. Pero vean cómo ahora lo podemos entender recién, ¿no? Con las metáforas, con la literatura que hemos estudiado, ¿no? El hombre poderoso ha sido destruido. Sí, se acabó tu insolencia, pues el Señor aplastó tu poder malvado y puso fin a tu reino perverso. Atacabas al pueblo con incesantes golpes de furia y dominabas a las naciones dentro de tu poder sofocante con una tiranía implacable. Sin embargo, finalmente la tierra está en reposo, es decir, está tranquilos todo. Ahora puede volver a cantar.
hasta los árboles del bosque, los cipreses y los cedros del Líbano cantan esta alegre canción. Dado que te talaron, nadie vendrá ahora para talarnos a nosotros. En el lugar de los muertos hay mucha emoción por tu llegada. Los espíritus de los líderes mundiales y de los reyes poderosos que murieron hace tiempo se ponen de pie para verte llegar. Todos exclaman a una voz: ahora eres tan débil como nosotros. Tu poder y tu fuerza fueron enterrados contigo. En pocas palabras, no eras el Dios que te creía, eres un simple ser humano y estás aquí igualito que nosotros en el inframundo. Dice, en tu palacio ha cesado el sonido del arpa. Ahora los gusanos son tu sábana y las lombrices tu manta. Se dan cuenta, es una metáfora hermosa, es una, es una sátira donde el género literario, usando estos recursos, ¿verdad? Idiomáticos, te quiere decir simplemente, mi hermano, mira, tú que te creías la gran cosa, al fin y al cabo eres un ser humano y vas a morir como todos. Mira, estás muerto, entonces no eres inmortal. ¿Y por qué te creías el inmortal? ¿No? Esa es un poco la idea para nosotros. Bueno, nos vamos a las conclusiones, ¿no? Es que es lo que le decía hace un momento acerca de los dioses para que vayan entendiendo cómo se trata. Miren, en la mitología griega, Eos es la diosa de la aurora, hija de los titanes, Hiperión y Tea, hermana de Helios, el sol, y Selene, la luna, ¿no? Se la representa como una bella mujer con dedos rosados abriendo las puertas del cielo para que su hermano Helios pueda conducir su carro solar a través del cielo, ¿no? Su contraparte es Aurora, ¿no? Entonces, Eos. Por otro lado, Fósforo o Eósforo, ¿no? El portador de la luz, conocido también como la estrella de la mañana. Su nombre significa eso, portador de la luz, y es equivalente al latín Lucifer. Es la personificación del planeta Venus cuando aparece en el cielo matutino. Entonces, si alguien quiere entender qué significaba Lucero, hijo de la mañana, esa estrellita que ya nadie va a ser igual el día de hoy, cada vez que vean 4 o 5 de la mañana, antes que salga el sol, vean una estrellita, ahí va a estar pregnado este curso de Isaías 14, ¿verdad? Del Instituto Kedushá, se van a acordar. Mitología ugarítica. Shahar. Shahar era una deidad cananea y ugarítica que personifica el lucero de la mañana. Es mencionado en los textos de Ugarit como uno de los hijos de El, ¿no? El dios El tenía 70 hijos, ¿no? Y uno de ellos es este. El dios supremo de la religión cananea. Shahar es el dios del amanecer, mientras que su hermano Shalin es el dios del atardecer, ¿no? El lucero de la tarde, ¿no? Y bueno, aunque no quiero expandirme, pero ya saben ustedes de dónde sale Jerusalén, ¿no? Jerusalén tiene una raíz con alguna palabra ugarit que es Shalin, ¿no? Y Shalin es el dios del atardecer, ¿no? Y qué coincidencia que, que el día empieza en la noche, ¿no? Al atardecer, ¿no? Muy interesante. Y miren, en la mitología romana, ¿a quién tenemos ahí como la estrella de la mañana? Aurora. ¿Y a quién también? A Lucifer, el famoso planeta Venus, ¿no? Ahí están todos los seres mitológicos que representan a esa estrellita. Ahora dice, en varias culturas antiguas, los reyes y emperadores a menudo se asociaban con estrellas y fenómenos celestiales como símbolos de su poder divino o mandato celestial. Por ejemplo, en Babilonia, los reyes a veces se identificaban como dioses estelares para legitimar su gobierno. Estos dioses y figuras representaban el amanecer y la estrella de la mañana, así como todos los dioses que hemos visto, ¿no? El griego, de Ugarit, etc. Y a menudo estaban vinculados con el inicio de un nuevo día y el ciclo eterno del tiempo. Entonces, cada vez que ustedes lean, ¿no? ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo,
pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a predecir el monte de los dioses, presidir, perdón, el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Ya cuando ustedes lo lean, ya saben que esto es una metáfora que tiene que ver con una burla del orgullo de un rey. Y miren abajo, dice, ¿no? Como un cadáver pisoteado bajo los pies, serás arrojado a una fosa común. Como los que murieron en batalla, descenderás al abismo, ¿no? Es decir, a la tumba. Descender al abismo significa que te van a enterrar, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, al Instituto nuevamente Kedushá, al director Elías Sanik. Hemos terminado. Ahí vamos cerrando el libro. Adelante, estimado Rafael. Buenas noches, profesor. Muchas gracias por la ponencia. Bastante información, pero muy buena. Profesor, quería preguntarle en relación a un texto del Nuevo Testamento, aunque no sé si de pronto en adelante usted lo tocaría. Me refiero a 1 Timoteo 3:6. Estoy leyendo en la Jerusalén que dice que no sea un neófito, hablando de los requisitos para los obispos, dice que no sea un neófito, no sea que llevado por la soberbia caiga en la misma condenación del diablo. Entonces, la pregunta es, ¿será que el escritor allí a Timoteo de alguna manera relacionó esto por la tradición de acreditarle ese texto de Isaías a, a la soberbia de Satanás, del diablo, no sé, o, o no tiene nada que ver, o sea, aunque allí no está diciendo que está citando a Isaías ni nada, ¿no? Pero esa soberbia, esa condenación del diablo, pues, ¿cómo podría interpretarse entonces? Buenísima, buenísima tu pregunta. Mira, lo voy a leer, aquí lo estoy viendo en el teléfono. Y dice, en el 5, ¿no? Pues si alguno no es capaz de gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Que no sea neófito, no sea que llevado por la soberbia caiga en la misma condenación del diablo. Es necesario también que tenga buena fama entre los de afuera para que no caiga en descrédito y en las redes del diablo. Bien, entonces solamente voy a leer la segunda parte y dice que no sea neófito, no sea que llevado por la soberbia caiga en la misma condenación del diablo, ¿no? Bueno, eh, buenísimo, ¿sabe por qué? Porque en la tercera clase, que es la que sigue, yo lo coloco como una de las clases más importantes, ¿sabe por qué? Porque hay tres elaboraciones de Satanás y tiene que ver con la envidia y tiene que ver con la soberbia y tiene que ver con el orgullo. Bueno, ya lo dije, ¿no? Entonces son tres elaboraciones que el judío, para sustentar que alguien hace el mal y ya no es Dios, porque ya estaban con la dualidad, no te olvides, ya tenían la dualidad persa. Y también hay que decirlo, ¿no? En realidad quienes tenían la influencia eran los escribas, pues, ¿no? Eran la gente importante porque entre el 3 al 5% en ese tiempo era gente alfabetizada. Dice la historia que los alfabetizados eran más o menos ese porcentaje. Entonces, yo te pregunto, ¿quiénes tendrían el poder? Solamente poquitos, pues, ¿no? Mm, ínfima, gente ínfima, pequeña, perdón, que solamente podían, por ellos, que exista la literatura. Ahora, vienen los judíos de Babilonia y por eso pues imperaron pues con Esdras, pues, ¿no? Precisamente porque ellos venían de parte del rey pues Artajerjes y dijeron, mira, se va a imponer una nueva forma de pensar, para que me entiendas, ¿no? No es lo mismo el israelismo de Moisés que el judaísmo de Esdras, ¿no? Entonces, impera el judaísmo de Esdras por los que estaban ahí.
Y los que estaban ahí seguramente se enojaron porque Esdras les dijo, yo no voy a estar con ustedes, no queremos mezclarnos. Y seguramente se fueron por ahí algunos samaritanos y se hicieron su templo. Y de ahí la idea que tú y yo tenemos, pues, ¿no? Que la Biblia samaritana está al revés, ¿no? Dice que el templo es allá y las maldiciones del monte Ebal y Gerizim son intercambiados entre los dos, ¿no? Uno se maldice al otro y el otro igual, ¿no? Pasa todo esto. Entonces, ellos vienen, son estos tipos de judíos que vienen con esta dualidad. Y en esta dualidad aparece la pregunta que usted me está haciendo, que ya ese Satán lo comienzan a elaborar, se elabora el Satán. Entonces, ellos tienen que revisar la Biblia y cuando revisan la Biblia, en ese momento dicen, ¿de dónde sacamos que su caída es, por ejemplo, la soberbia? Ah, lo sacamos de aquí, de Isaías 14. ¿Me dejo entender? Una cosa espectacular. Isaías 14 te dice, entonces hay que sacar que ahí viene la caída. Uh, y hay otra donde dice, ¿y por qué no sacamos que el pecado fue sexual? Claro, hay que sacar que el pecado fue sexual. Y el otro que es el orgullo. Y cuando uno se da cuenta que toda esta información que le estoy dando está en la literatura intertestamentaria, uno dice, wow, de ahí entonces salió la idea de los cristianos que dicen que Satanás, eh, o sea, ven a Isaías 14 como el Satanás. Sí, pues de ahí sale. Pero hay que explicar todo el proceso y hay que evidenciar los libros, porque ahí aparecen varios libros, ¿no? Jubileos, ¿no? Ahí aparece, y aparece el texto. Aparece el texto de dónde lo sacaron. Y ahí está, por eso yo le digo que es la parte más importante, sobre todo para el cristianismo, para que el cristianismo defienda, en el buen sentido, ¿no? No es tampoco defender, la postura de por qué los judíos dicen que ellos andan creyendo en Satanás, si es un judío. Eso viene de la literatura intertestamentaria, es una cosa espectacular, ¿no? Entonces Jesús quizá podría haber tenido esta idea de este Satán. Sí, posiblemente que sí, porque el mundo del primer siglo estaban mezclados. Los que llegaron de Babilonia con su nuevo judaísmo y sus nuevas ideas y los que ya se habían quedado, ¿no? Por eso que los saduceos no creían en la inmortalidad de las almas, no creían en la angeología, no creían en eso, y son judíos. ¿Y cómo es posible que los saduceos no creían y los fariseos sí? Y uno dice, qué raro, ¿no? Pero si son todos iguales, ¿por qué uno no cree en eso y otro sí? Ah, es pues porque precisamente la historia nos va a decir, ¿no? Qué es lo que ha pasado. Así que, mi estimado, siga usted nomás en la sintonía y la tercera clase, ahí está también su respuesta, pero más larga, ¿no? Eso sería la Muchas respuesta, gracias. estimado Rafael. No se preocupe, no se preocupe. Bueno, ¿habrá alguna otra pregunta? Porque creo que parece que ha quedado claro. Ya, adelante, Melvin, ¿no? Adelante, estimado. Sí, gracias, profesor. Mil disculpas ahí que venía medio cargado y el teléfono Ah, muy lo en mi tuyo fue bolsillo. lo de la Sí, rayita. sí, No fue te un preocupes. incidente. Ok, mi hermano, bueno, mi pregunta es un poquito corta, mi hermano. Vamos a ver, no sé si puede mencionar aquí el Nuevo Testamento, ¿no? Con respecto al equipo, ¿no? En el Nuevo Testamento, mi hermano, se pronuncia una escena donde Jesucristo tiene una trifulca, digamos, verbal con un ente, creo que es en Mateo capítulo 4. Mi pregunta es, mi hermano, ¿estaríamos hablando de un ente eh, al cual pues los cristianos más adelante, digamos, lo adoptamos como Satanás o no tiene que ver ninguna relación con Oh, ya. con Estás hablando de la tentación de Jesús con es Satanás. exactamente donde le Ah, hace las tres claro. tentaciones? Sí, podría decir que este ente es el mismo que que se ha ido creando a través de todas estas épocas, o estaríamos hablando de una entidad totalmente diferente. Esa sería mi pregunta, profesor. Y muchas gracias, excelente ponencia, los felicito. Ya, mi estimado, buenísima la pregunta. ¿Y sabes por qué? Porque eso está en la cuarta clase, cuarta y última clase. Pero te puedo Gracias. adelantar algo, ¿no? Te puedo Ok. adelantar algo. Si ya hemos entendido el preexilio, ¿no? Si ya está claro el preexilio, no se olviden que si ustedes dicen, bueno, y yo también acepto la disculpa, no pasa nada, estas cositas ocurren, pero si dicen que
Hay mucha información, entonces tienen toda la semana para verlo, pues, ¿no? Tienen toda la semana para verlo. Y también que vamos a dejar el preexilio, pues, ¿no? No se olviden que este análisis es sincrónico. Ahora se acaba el preexilio y ahora viene la literatura intertestamentaria, y en esta literatura ya recién nosotros vamos a ver cómo se elaboró las tres historias del Satán y cuál es la que quedó en el Nuevo Testamento. ¿Qué historia quedó en el Nuevo Testamento, no? Y hay dos libros en el Nuevo Testamento que te dicen cuál es la historia que quedó. Hay dos libros ahí, ¿no? Que lo vamos a ver en la tercera clase, el próximo sábado. Y la cuarta clase vamos a abordar el tema del Satán ya en el Nuevo Testamento. ¿Cómo lo podemos ver? Entonces yo lo que voy a dar es una sugerencia nada más, una sugerencia de hebraizar. ¿Qué va a pasar con ese Satán del Nuevo Testamento? ¿Existe o es la personificación del mal simplemente? Cuando Jesús habla con él, ¿está hablando con un ente o Jesús se habla a sí mismo? Es la mala inclinación de Jesús. Entonces, como la literatura que vamos a abordar es muy elevada, es muy profunda, entonces yo sí necesito que ahí sí en la cuarta clase tengan más tolerancia a la enseñanza, porque incluso si lo tomamos literal, no sé si por ahí habrás escuchado, estimado, que dice, Satanás a Jesús, le dice, si eres hijo de Dios, arrójate, ¿no? Y otra vez, si eres hijo de Dios, como tres veces le dice, ¿no? No recuerdo bien la cantidad. Como tres veces le dice, si eres hijo de Dios. Entonces, para, para Satanás, Jesús es el hijo de Dios, ¿verdad? Y usan este pasaje y dicen así, mira, bien interesante. Dicen, Satanás es mentiroso, ¿sí o no? Sí, Satanás es mentiroso. Y mira, cómo él es tan mentiroso que le dice a él, si eres hijo de Dios. Claro, es que Jesús no es hijo de Dios, pues Jesús es Dios, pues. Pero como Satanás es padre de toda mentira, él le está mintiendo a Jesús y le está diciendo, Jesús, tú no eres por si acaso Dios, tú eres hijo de Dios. Así están soltando esa información, la he visto, ¿no? En las redes ahí corriendo. Bueno, en las redes hay de todo, ¿no? Y usan este pasaje para decir, mira, escucha muy bien, ¿ah? Escucha muy bien, ¿ah? Satanás le dice a Jesús, hijo de Dios. Pero como es Satanás, está mintiendo, pues. No es hijo de Dios, en realidad es Dios. Pero es mentira en realidad. Porque yo le dije, yo le escribí a esa persona, ¿no? Le dije, mira, un episodio anterior, ¿sabes cuál es el episodio anterior? El bautizo. Y en el bautizo, quien dice, este es mi hijo amado, es el mismísimo Dios. Ahora, ¿qué le vas a decir ahora a Dios cuando le dice a su hijo, este es mi hijo amado? ¿Qué le vas a decir ahora? ¿Vas a decir que Dios es un mentiroso o que Dios es Satanás? ¿Ves? Ya no se puede, ya no, ya no tiene mucho sentido. Esta es un poco la idea, ¿verdad? Y otros dicen que Jesús se hace llamar Dios porque Jesús dice, no tentarás al Señor tu Dios. Ah, no tentarás al Señor tu Dios. Y me estás tentando a mí. Entonces yo soy Dios, pues. ¿Me dejo entender? También dice eso. Pero eso es mentira también. ¿Y por qué? Porque es una lucha de escritura. ¿Quién cita las escrituras mejor? Entonces Satanás dice, mira, la escritura dice esto. Y viene Jesús, o sea, Satanás tergiversa la escritura, ¿no? Viene Jesús y le dice, sí, pero escrito está esto también. Uy, entonces 1-0, digamos, ¿no? Luego Satanás otra vez, pero escrito está esto. Y Jesús le dice, sí, pero también eso está escrito. Uy, 2-0, ¿no? Y ahí viene pues esta idea. Si tú eres hijo de Dios, aviéntate y los ángeles te van a sostener. Entonces viene Jesús y Jesús también le dice ahí, mira, no tentarás al Señor, escrito está pues, ¿no? Escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús ahí? De Jesús lo que le está diciendo es, si yo me aviento,
estaría tentándolo a Dios, porque él va a tener que mandar a sus ángeles, ¿no? Entonces, ¿yo por qué tengo que aventarme? Solamente para demostrarte que los ángeles me van a agarrar, me van a tomar. No, pues eso es tentarlo a Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús. No, no está diciendo que lo está tentando a él, está diciendo que tentar a Dios es hacer lo que tú me estás ¿no? sugiriendo, ¿no? Esa es un poco la idea, mi estimado, ¿no? Esa sería la respuesta. Muchas gracias. Esa Gracias, es profesor, muy la, amable. la cuarta clase, y la cuarta clase no, Satanás no es la entidad. La cuarta clase es Jesús hablándose a sí mismo, peleando Jesús contra su mala inclinación. Jesús pelea con su mala inclinación. Jesús tiene que saber de qué está hecho. Y cuando vence, ahí le aparece recién su ministerio. Todo está ahí concatenado, todo está concatenado. Él es bautizado y luego se va al desierto para saber de qué está hecho. El desierto significa preparación, el número 40, el desierto. La simbología es preparación, ¿no? Ahí el desierto, en Egipto, ¿no? En el desierto los israelitas fueron preparados, ¿no? Ahí en el desierto. Entonces es cumplir un ciclo, es cumplir un tiempo. Y una vez que termina y Jesús sabe de qué está hecho, citando las escrituras, vence su mala inclinación, listo. Como yo voy a ser líder, yo voy a liderar, me van a venir muchas tentaciones, ¿verdad? Pero yo ya las estoy superando, ¿no? Eso es lo que quiere decir, ¿no? Un poquito la idea. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al director general Elías Moisés Anik, al Instituto Bíblico Teológico Interdenominacional Kedushá, y a cada uno de los estimados que han tenido la paciencia y la tolerancia ¿no? de querer aprender. Gracias a todos. Hasta luego. Instituto Bíblico y Teológico Interdenominacional Kedushá. Somos una institución académica con el objetivo de informar, formar y transformar al estudiante con las investigaciones sobre la Biblia, la teología académica, la arqueología bíblica, la filosofía y la historia, con los grandes expertos que forman parte de este proyecto. Comparte y suscríbete en nuestras plataformas virtuales.